En el nombre poderoso de Jesús, bienvenido a este lugar, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos. Primeramente yo, Señor, te pido perdón si en algún momento pensé o dije algo en contra de tu voluntad, Señor, que sé que sí. Por eso te pido perdón, Señor. Y te ruego, Dios, que tenga misericordia de todos nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor, como soy agradecido todos los días, Señor, desde el momento que pongo la planta de los pies o abro los ojos, Señor, la planta de los pies en el piso, Señor. Te agradezco, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por un día más de vida y te doy gracias, Señor, porque me diste esta oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Y de lo que hablaste toda la semana conmigo en esta semana, Señor. Y lo que me has mostrado, Señor, yo estoy contentísimo, Señor. No era merecedor de nada, Dios. Y sin embargo, tú me pusiste en tus planes, Señor. Gracias por eso, Señor. Te pido, Señor, que tomes dominio, control y autoridad, Señor, de la palabra, Señor, que voy a compartir, que sea solamente tuya, Señor. Y me niego a mí mismo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Niego a mi yo, muero a mi yo, Señor, y entrego todo, Señor, a la planta de los pies de Cristo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que aquellos que vayan a escuchar esta palabra o lo que voy a compartir, Señor, que seas tú hablándole a ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por todo, Señor, y hago un vallado de fuego, Señor, alrededor de cada uno de los que están mirando y escuchando, Señor, y de cada uno de sus familiares, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y tapo los oídos para las palabras del enemigo, Señor, que muchas veces te murmuran en el oído, Señor. Yo tapo el oído de cada uno, Señor, para que escuche solamente tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, y nuevamente te digo, bienvenido, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el Señor hablaba a mi vida. Yo siempre le decía al Señor, Señor, yo quiero predicar diferente. Quiero vivir y predicar, así como hacía Jesús. Jesús vivía caminando en la tierra y le salían, ¿cómo era que las parábolas y todo eso, ¿no? Y yo digo, yo quiero algo de eso. Y bueno, y el Señor es como que todos los días me muestra una historia, o me hace acordar una historia mía, o me hace acordar, yo qué sé, o me hace hacer un dibujito. Tengo palabra que me ha dado el Señor de simplemente mirar un dibujito con mi hija y pasarlo al lado espiritual. Digo, wow, qué tremendo. Y bueno, y cada día me voy animando un poco más. Y yo creo que en este tiempo es el Señor lo que está haciendo, ¿no? En cada uno de nosotros. Es como que nos está dando ánimo, porque en el transcurso de nuestras vidas nos vamos cansando. Nos cansamos hasta de hacer el bien. Y bueno, y la palabra se trata de eso, ¿no? La palabra se trata está en Gálatas 6:9. Yo siempre la escribo, pero hoy tuve un par de contratiempos y no la pude escribir, porque la veo mejor, porque ya estoy quedando chicato, ¿vio? La edad no viene sola. Vamos a empezar. Gálatas 6. Y dice así. Primero la voy a leer y después voy a explicar lo que el Señor me hizo sentir, ¿no? Dice, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. Hasta ahí la palabra del Señor. No era todo, pero me gustó y la leí. Algo que iba manejando ayer, y siempre antes de llegar al peaje de Ituzaingó, el Señor es como que me habla y me largué a llorar porque digo, Señor, me contaba una historia que había una maestra y las alumnas le habían regalado una plantita cada uno, y al lado de la plantita había una cartita, y en la cartita decía: así como plantó la semilla usted y la regó todos los días con nosotros, dice, así nos va a pasar a nosotros en la vida. Y la maestra como que iba leyendo y cada día, y se ponía a llorar. Se ponía alegre porque eran chicos especiales. Y vos sabés que de repente regaba todos los días la planta y veía cómo crecían las plantitas esas, crecían y crecían, y de repente se acordaba de la carta de los chicos, y de repente es como que se alegraba y quería seguir enseñando a otras personas. Y un día dado se pusieron amarillas las hojas, y de golpe y porrazo se empezaron a caer, y de golpe y porrazo se quedó sin hoja. Solamente había una planta nomás que tenía una hoja todavía, y entonces estaba por tirar, pero ¿qué pasó? La maestra, en vez de tirar las plantas esas que pensó que estaban secas, las siguió regando, le siguió abonando. Y vos sabés que al poco tiempo, a los 2 días, empezó a mirar que tenía un brote nuevo, y al otro día salió otro brote, y dijo, wow. Y a la semana empezó a cubrirse de hojas nuevamente. ¿Qué te quiero decir con esta historia? Nosotros a veces nos cansamos en la viña del Señor. Yo lo hablo por mí, pero yo creo que no soy un marciano y que hay muchos que le pasan casi lo mismo. El Señor te enseña a caminar en el camino de Dios, pero muchas veces nos cansamos no nos cansamos de la obra de Dios. Vamos a ponerlo de acuerdo. De la obra de Dios no nos cansamos, pero sí nos cansamos en la obra. ¿Me entendés? Muchas veces nos cansamos de, como dice la palabra, la palabra misma lo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Nosotros muchas veces, haciendo el bien, o hablando con Dios y de repente tratando de hacer las cosas bien, nos cansamos. Pasan los años y terminamos cansados, pero no de Dios. Queremos seguir en Dios, pero nos cansamos de obrar. Tal vez no sabemos buscar, por ejemplo, porque también dice la palabra, dice, venid a mí todos los cansados, que yo los fortificaré, le daré fuerzas nuevas. ¿Me entendés? O sea, a veces el cansancio te hace olvidar de dónde Dios te sacó, del primer amor. Muchas veces es como que vivimos las cosas y las dejamos de lado. Pero eso es para que nosotros podamos vivir continuamente pensando en eso. No es para, hoy lo dije, hoy lo dejo. Mañana tengo otra palabra para dar. Pero muchas veces el Señor, ¿sabes qué hace? Te hace volver a recordar de dónde te sacó, o la palabra esa, que esa palabra fue para uno mismo, para que no te olvides. Que no tenés que cansar. Acá el Señor me dice que vos tenés que ser valiente. O sea, que no desmayemos, dice el Señor.
Y si lo dice la palabra, ¿qué quiere decir? Que nuestro cuerpo en algún momento se va a cansar. ¿Me entendés? Nuestro cuerpo en algún momento se va a cansar. O sea, somos humanos, chicos, somos humanos. Jesús también se cansaba. Pero él tenía algo bien en claro. Y era cuando sentía algo humano, por ejemplo acá, cuando caminaba, sentía el cansancio, él ni preguntaba, él iba y se iba a buscar del Padre. Y ¿sabes qué? Y muchas veces nosotros nos sentimos muy cansados y lo primero que hacemos nos acostamos a dormir. O no queremos ir a la iglesia. O peor todavía, hablar del hermano. Porque no hizo fulano, no hizo tal cosa. ¿Me entendés? Yo no quiero parecer muy duro, pero es la realidad. Es la realidad que estamos viendo en este tiempo peor. Porque hay muchos en la iglesia que están usando eso para llenarse los bolsillos. Pero ese es otro tema, no vamos a hablar de eso. Y dice así, mirá, lo dice la palabra, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. La palabra nos dice eso. Y dice, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? Todos nosotros. Todos nosotros. No nos dice, andá y hablá mal del hermano. No, porque el hermano está cansado porque hizo esto, o tal vez no lo hizo. ¿Y vos qué hiciste? ¿Qué hizo uno? ¿Le vino y le preguntó o le dio una mano al hermano? Por ejemplo, todo, no es por echar mano ni en cara a nadie, pero pasa en todas las iglesias. Vos vas a la iglesia, che, hay que revocar, hay que poner las luces, que esto, que aquello. Sí, y cuando van hay 2. Y somos 100. Y solo 2 van a trabajar. ¿Me entiendes? O sea, algo que yo aprendí, siempre le dije, Señor, no importa si es para el hermano, si es para el pastor. No. Olvídate. O sea, hacelo como si fuera para Dios. Hacelo pensando en el hermano, mirando al apóstol, mirando a Leandro, al abuelo, a quien sea, pero mirando y viendo la imagen de Cristo. Es la única forma de que hagamos el bien. Es la única forma. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a Cristo en su corazón, vemos a la persona esa. No, el abuelo no, porque el abuelo usa gorra, no quiero ir, no quiero tomar mate con él. Vos tenés que pensar, decir, hermano, yo veo a Cristo en el corazón del abuelo. Veo a Cristo en el corazón de Marci. Veo a Cristo en el corazón de Edu. Veo a Cristo en la imagen cuando veo a Cristina y a Oscar tomando mate. ¿Me entendés? Que te den ganas de preguntar, de extrañarlos. De preguntar, che, ¿cómo están? Hay algo que yo le decía al Señor, el otro día me ponía triste porque, bueno, un jovencito perdió la vida, que estábamos orando por él, y el Señor se lo llevó. Me cayó malísimamente mal. O sea, me sentí muy dolido. Pero ¿sabes qué? Después me puse a pensar, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para reclamarte algo? Tú tienes el control de todo y para algo lo hiciste. Obvio que en la carne te va a doler. Por supuesto que te va a doler. Pero nosotros tenemos que morir a la carne todos los días. Y es mirar a Cristo todos los días. ¿Sabes qué? Dice la palabra,
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Sabes cuántas veces sembré yo en la carne? Años. Y así me fue. Pero el Señor es tan amoroso, nos ama tanto, que siempre nos viene a buscar. Siempre te dice, cabezón. O manda un siervo Que te dice cabezón. que te dice, cabezón. Y siempre te está poniendo en el camino. Mira, no importa el pecado. La cuestión es que vos vengas con un corazón humillado a Dios. ¿Me entendés? O sea, y ahí es cuando empezás empezás a cosechar en el Espíritu. Cuando vos sembrás en el Espíritu, cosechás amor, cosechás mansedumbre. Y cuando cosechás en la carne, sembrás cualquier cosa. Bueno, pero cuando sembras cosechás cualquier cosa. Y vos sabés que no es bueno. A veces hay algo que cuando yo fumaba, yo veía en la televisión. Mirá cómo actúa el enemigo, es muy sutil. Cuando yo fumaba, veía en la televisión los mejores vaqueros, con los mejores gorros, las mejores camisas, y agarraban los caballos y el sol, una linda puesta de sol y fumando, las mejores mujeres, todo. Pero detrás del cartelito no te muestra que acá te puede agarrar cáncer en la boca, en los pulmones, ¿me entendés? No te muestra eso el enemigo, te muestra todo lo más lindo. ¿Para qué? Para que vos puedas entrar. Entonces, lo mejor es no desmayar, como dice la palabra. Seguir, no cansarse y buscar de Dios para renovar las fuerzas. Y eso, ¿sabes qué hace? Dios te da discernimiento. ¿Sabes para qué? Para que el enemigo no te engañe con los falsos dibujitos o películas que te muestren. Sí, esto es muy lindo, esto es hermoso. Y Dios te va a dar el discernimiento para decir, no, eso no es de Dios. Porque las cosas ocultas serán reveladas a cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Bueno, hasta ahí es la palabra que me daba el Señor y lo que sentía en mi corazón.